Bueno, queremos agradecer de forma especial la presencia del padre Germán Saxonov y del padre Mauro Carlos Rossi. Ellos nos van a hablar, nos van a presentar lo que es la obra de lo que ha sido el paso del padre Gandour en Cristo Hoy y su relación con el querido padre Arnau, amigos entrañables, y la obra del oratorio Felipe Neri. Todo eso nos van a exponer ellos. Les agradecemos la presencia, que hayan estado, que estén aquí. Son muy conocidos los dos. Así que bueno, le agradecemos a los padres y bueno, vamos a escuchar. ¿Vamos a empezar con una oración? Sí, por supuesto, por supuesto. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto del vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Agradecemos mucho la invitación, que para nosotros es ocasión no solo de dar testimonio Padre Gandour, sino también agradecer al Señor, ¿no? Y a la Virgen por el don de tan grandes sacerdotes, que nos va a tocar hablar ahora, el Padre Gandour, el Padre Arnau y todo lo que vamos a poder compartir en este momento, ¿no? Para nosotros que estamos un poco afuera, desde hace muchos años, hemos visto, conociendo otras diócesis, otras provincias, qué importantísimo es y cómo marca una provincia, una diócesis, la fe del pueblo, la presencia de buenos sacerdotes. Y lamentablemente eso no se replica en muchas diócesis, en muchos lugares que no han tenido la gracia de estos sacerdotes como los formadores, ¿no? Que han influido en el Padre Gandour, el Padre Arnau, el Padre Algañarás, sacerdotes que sobre ellos han ejercido una influencia muy grande y muy positiva. Así que bueno, esto es para dar gracias al Señor, decía, y homenajear también el testimonio del Padre Gandour, que dicho sea de paso ha sido en distintos momentos director espiritual, padrino de ordenación, bueno, como de miles de sacerdotes, claro, que conocemos, ¿cierto? Entonces, antes de comenzar, yo simplemente quería aclarar, para que ustedes comprendan en el hilo de esta exposición, lo que es la congregación y la Fundación San José. La Fundación San José nace en 1994 como una fundación civil sin fines de lucro para la edición del semanario Cristo Hoy, todo el apostolado de la buena prensa. Allí estuvo el Padre Arnau, ¿no es cierto?, dando inicio a esto, siendo párroco de San Martín de Porres, y bueno, prontamente también colaborará, lo ligará al Padre Gandour a esta obra. Al poco tiempo empieza a nacer el itinerario de formación de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri, que es una sociedad de vida apostólica sin voto, que la conformamos nosotros con el Padre Arnau, que luego verá la luz, digamos, la aprobación definitiva de la Santa Sede en el 2007. Pero bueno, como van a ver, el Padre Gandour estuvo en todos lados y siempre, mucha gente piensa que el Padre Gandour era oratoriano por la permanente cercanía, ¿no? Bueno, pero queremos compartir algunos pequeños puntos para comenzar, cómo lo conocemos al Padre Gandour. Mi experiencia personal ha sido del todo particular porque el primer encuentro con el Padre Gandour fue en la capilla de León XIII, no, de las esclavas. De las esclavas estaba lleno de misa de difuntos, lleno de gente. Entro a la iglesia y yo tenía 16 años, ¿no? Me quedo ahí un poco a la entrada de la iglesia, de la capilla, y viendo dónde me ubicaba porque había mucha gente. Y de repente sale una cabeza del confesionario que dice, ¿escuchando o qué? Y digo, no, ya me cobro. Bueno. Después, no conocía al Padre Gandour, por supuesto, pero ese tiempo fue conocer al Padre Gandour serio, porque era el rector del seminario, amigo del Padre Arnau. Yo pude estar un par de veces
con el padre Aranaz, el padre Gandur, el padre Arnau, el Raco, el padre Aput también, compartir esos días de descanso que ellos tenían por ahí, y bueno, siempre el mismo testimonio sacerdotal, bueno, empecé a conocer la parte seria. Después de que nace Cristo hoy, lo acompaña mucho más al padre Arnau en algunos otros viajes o paseos, tipos de descanso, conocí la otra versión del padre Gandur, ¿no? La más graciosa, si se quiere, porque con el padre Arnau el padre Gandur no tenía dique, ¿no? Eran muy amigos, ya bueno, vamos a contar desde el seminario, compartieron el seminario, grandes batallas, visión de la iglesia, el apostolado, verdaderamente ha sido una amistad muy santa, que se autoestimulaban siempre para el bien, para el apostolado, y con mucha confianza, de tal manera que, bueno, era un jolgorio permanente, pasar de temas teológicos o temas eclesiológicos bueno, a la alegría, a la broma, a la chanza, etc. Entonces, ahí es cuando ya conozco al otro padre Gandur, que ya sin límites también en mi presencia ya hablaba de todo, hacía mucha broma, ¿no? Eso. Y es un lindo testimonio, no es un detalle secundario, porque verdaderamente yo puedo decir que al padre Gandur, también el padre Arnau, por supuesto, lo he visto preocupado, lo he visto serio, pero triste no. Tendría que escarbar demasiado para ver si realmente alguna vez lo vi triste. Sí, con temas eclesiales dolorosos que se hablaban, que se comentaban, pero una persona que verdaderamente se esforzaba y vivía la alegría sacerdotal, la alegría de la entrega. Pero bueno, después de conocerlo ya yo como seminarista y sacerdote ya había mucha más confianza, así que pasar de conocerlo alegre a una permanente batalla, ¿no? Del clero viejo, padre Arnau y padre Gandur, que se agremiaban contra el clero joven, que éramos seminaristas y sacerdote, y siempre con mucha cordialidad y profundidad, ¿no? Así que bueno, simplemente para comentar esto y que el padre Mauro diga. Bueno, como verán, nosotros tratamos de hacer algo más testimonial. Sabemos que han habido charlas, ponencias así de un poco más de su trayectoria espiritual y su labor en la parroquia. Bueno, nosotros lo testimonial por la vinculación del padre Gandur con Cristo Hoy y con el oratorio de San Felipe Neri, y sobre todo que tiene que ver con el padre Arnau, ¿no? Porque la vinculación del padre Arnau con el padre Gandur es la que nos permite conocerlo al padre Gandur a fondo, ¿no? El padre Gandur era el que nos, cuando estábamos en San Martín de Porres, visitaba todo el tiempo, siempre pasaba. Además que estaba ahí Cristo Hoy, entonces era entre la parroquia y Cristo Hoy, que estaba a 2 casas de la parroquia. Estoy hablando cuando surgió Cristo Hoy en 98, yo entré en el año 2000 recién, fines del 99, y bueno, lo conocí al padre Gandur. Yo ya lo había conocido en una referencia lejana, justamente por la familia Di Marco, ¿no? O sea, tenía un compañero en la secundaria, en el colegio, compañero de curso y otro amigo también de los otros hermanos, Bernardo y Nicolás, que eran hermanos, que bueno, me hablan de su tío el cura, y trabaja en una publicación católica, y yo estudiaba periodismo en la UNSTA, entonces, bueno, era una referencia así, y empecé a hacer catequesis, como voy a hacer catequesis con la obra del Opus Dei. Entonces, los últimos años, 2 años de catequesis, 99 y 2000, fue en 2 de septiembre, el barrio 2 de septiembre, cuando hacíamos catequesis en no estaba ni la capilla, ni los salones, lo que estaba era la casa de Doña María. Y dábamos catequesis bajo unas parras de la casa de Doña María. El padre Gandur me acusaba de que él sentía una presencia atrás, pensaba que era yo, se da vuelta así, y era un chivo negro que tenía, que le empezó a dar en la oreja, y decía que yo se lo había enviado. Bueno, varias veces repetía eso, yo ni idea, pero también ahí me tocó que una vez, padre, hay que llevar silla, llevamos silla, pero bueno, llévate la camioneta, pero no camioneta ajena, yo apenas sé manejar, anda, y le fundí la camioneta. Quedó enterrada en el barro, y bueno, así lo fui conociendo. Cura que me perdonó la vida, que le fundé la camioneta, pero después, bueno, él me presenta con el padre Arnau para trabajar en Cristo. Yo estudiante de periodismo,
y me interesaba mucho el periodismo católico. Entonces me llevan, presentan al padre Arnau, todo, y ahí empieza, bueno, mi vinculación con la publicación católica del padre Arnau, conocer todo lo que después va a ser la obra del oratorio de San Felipe Neri. Entonces los conocí de la forma. Y bueno, entonces un poco lo que ha sido, yo venía de un conocimiento sacerdotal de lo que eran los sacerdotes del Opus Dei que atendían en esa época al Colegio Basrón, entonces el padre Volpaquio, después me acuerdo sí, conocí más al padre Gerardo de Chavarren, y al padre Arnau, ¿no? Había un estilo uniforme. Conocer al padre Gandour fue decir, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? Bueno, pero a mí me encantó eso, ¿no? Porque con el padre Arnau toda la riqueza de contenido cultural y además periodístico, el padre Arnau, además de la vocación sacerdotal, la vocación periodística la tenía de su familia, entonces era lo formal, serio, por más que el padre Gandour, doctor en Eucaristía, teólogo, director de Cristo Hoy, sin embargo era una diversión y verlo así alegre a mí me entusiasmó tanto, ver la alegría, la jocosidad y después todas las cosas que nos enterábamos del padre Gandour porque las contaba el padre Arnau. Entonces, compañero de seminario de tantos años y a partir de 1999, director de Cristo Hoy, o sea que iba y hacía sus páginas y a la vez resolvían temas difíciles ahí en la fundación, porque después de Cristo Hoy se funda al poco tiempo la Fundación San José como la entidad civil para, digamos, dar un marco jurídico a la publicación, ¿no? Y después surgirían otras publicaciones. Bueno, entonces después tengo anécdotas. Yo, viendo la tremenda alegría del padre, digo, no le pasa nada después de todos los problemas que tenía que resolver y lo tenían que resolver. Sabía que, pese a que estaba haciendo broma y jocoso, tenía los líos económicos, líos de las obras de construcción, apostolado por todos lados, gente, problemas, dramas que le venían, y bueno, decía, bueno, era doblemente más heroica la alegría que llevaba y la picardía. Y cómo él con los jóvenes, hermano, le habrá tocado también el padre Ramón, pero conmigo también, buscaba hacerme reír, buscaba alegrarme, no sé, buscaba hacerme broma. Me acuerdo, de peregrinación, se imagina el padre Gandour con su carácter y en un país donde no lo conocía nadie, nada. Entonces me acuerdo, íbamos por Florencia, pero yo como seminarista, todo ahí aprendiendo a conocer al padre Gandour, y él, para divertirme a mí, no iba con el clérigo ni sotana, nada. Hacía frío, se pone una bufanda, se cubre toda la cara, y había mucha gente en la calle, estaba difícil el paso. Y empieza a hablar en voz alta árabe de él. Imagina, si el latín era difícil, que el idioma, digamos, árabe. Pero escuché con voz alta y cara de enojado, que no le gustaba mucho, ¿no? La gente inmediatamente se dio para la otra vereda. Íbamos solo por la vereda nosotros, y yo conteniéndome la risa. Y bueno, ya sabiendo que estaba con este tipo de personaje, yo lo buscaba. Y el padre no, por supuesto, ni hablar. Un momento me dice, habíamos quedado, yo me voy con el padre Gandour, me acuerdo, a una reunión, me acuerdo que incluso la reunión que hicimos ahí, en el Vaticano, fue para traer los oratorios romanos que se imprimieran en la Argentina. Ahí con el padre Gandour ingresamos a hacer la gestión, las primeras reuniones, y después volvíamos, llenísimo de gente, era temporada, y el padre Gandour. Digo, ¿dónde lo vamos a encontrar el padre Arnau? Y en la Plaza San Pedro. ¿Es un parador? Sí, la Plaza San Pedro. Yo digo, vamos a estar una hora buscando al padre Arnau en la Plaza San Pedro, llenísimo de gente. Y cuando estábamos llegando, decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a encontrar el padre Arnau? ¿Para qué? ¡Arnau! Toda la Plaza San Pedro en silencio. Yo me quedo duro y digo, no puedo creer, queda como, y empiezo a caminar así como, y él como que nada, así, y así lo hemos encontrado, así.
Ay, Dios, digo yo. Después siempre era el mito, estaba entrando a Cristo Hoy, todo, periodista, entrando como seminarista, estaba en ese ambiente ahí conociendo. Y me dice el padre Nosí, donde va el padre Gandú, arma lío. Vaya, arma lío. Así, arma lío. Padre Gandú, arma lío, ¿de qué lío? Cura, ¿no? Yo venía de los, le digo, los padre Arnau, padre Gerardo, padre Adolfo Paque, todo. Vamos a la casa de Clero en Buenos Aires y estábamos desayunando con el padre Arnau y habían otros dos curas. Aparece el padre Gandur, viene así, ni hola, ¿no? Ni hola. Ve que había dos curas que él no conocía y los apuntan los dos curas. O sea, era como decir, ir a donde había alguna novedad. Va así y hola, hola, ¿de dónde son ustedes? Empieza uno, yo soy de España, yo de origen de España, ¿usted? Yo de Hungría. Ah, Hungría, usted es gitano. Ahí comprendí lo que va el padre Gandú y el malío. Y lo peor de todo es que empiezan a discutir, no, que esos son los romanos, que no puede ser, empiezan los dos así. Y el padre Gandú se empieza a matar de risa y lo miraba el padre, mira lo que dice. Ahí entendí que era también armarle un show al padre Arnau. Y varias veces venía el padre Arnau diciendo, no sabe lo que dice, no sabe lo que dice. Bueno, nosotros estamos en vinculación también con Monseñor Jofré, Samuel Jofré, el obispo de Villa María. Y cuando le empezamos a contar las cosas que hacía el padre Gandú, se pone en colorado. Si a mí también me hacía, decía. Lo mismo que, sí, era, sabe que me daba vergüenza y lo hacía el doble y yo me ponía así rojo, no quería que me viera, pero él se ponía un énfasis especial a hacerme pasar vergüenza. Bueno, sus comentarios, sus bromas, su salida, todo eso, ¿no? Bueno, ver toda esa salida, toda esa alegría, pero al mismo tiempo a veces lo veía el padre no decir, no sabe lo que ha sido. Salían a caminar 2 o 3 veces a la semana y no sabe lo que ha sido. Me hizo un retiro espiritual el padre Jorge, ¿no? Me hizo un retiro espiritual, empezamos a hablar y claro, ellos, uno licenciado en moral, doctor en dogmática y amigos, compañeros, y iban hablando de cosas importantísimas, ¿no? Yo a veces en la primera prevención con ellos, yo no quería perderlos de vista, quería estar al lado de ellos porque lo que hablaban era siempre instructivo, era siempre, o pasaba sofocones con el padre Gandú, o aprendía. Entonces era fascinante estar ahí en ese ambiente, ¿no? Así era, esa fue un poco mi primera escuela, mis primeros pasos en el mundo sacerdotal, ¿no? Conocer estos dos tipos así de luminaria, que es el padre Arnau y vocación fundacional, y también la sabiduría del padre Jorge y su alegría, ¿no? Tengo varias anécdotas acá para contar al hilo, básicamente lo que quería hacer, porque ha sido nuestra experiencia del padre Gandú, pero bueno, padre Germán. Sí. Bueno, yo quería hablar un poquito de un testimonio más bien personal, de lo que yo aprendí, valoraba y veía, además de lo gracioso que es permanente y jocoso, bueno, en primer lugar, y que ha sido para nosotros como con el padre Arnau, el padre Gandú, en los viajes y todo el tiempo que hemos compartido, ¿no? En primer lugar, la vida de oración. O sea, son temas que ni se hablaban, ni se discutían, ni se postulaban, era ya un hecho. Todos los días, toda la oración que tenía que hacer sacerdotalmente, el breviario, el rosario, meditación, sea que estemos acá, allá, en Roma, donde sea que hemos viajado juntos, esa es una permanente, ¿no? Un tema, la vida de oración totalmente cuidada, la misa diaria. Por lo más que hemos viajado en 2004, en Congreso del Oratorio de San Felipe Neri, que nos acompañó, y estuvimos un mes más o menos afuera, 11 países en 31 días, y por supuesto, lo primero la misa diaria, donde sea. En un momento llegamos tarde, estábamos en señor Vite, que nos alojaba en Kieveland, Alemania, y por algunas demoras llegamos tarde, y dice, no, ya se cerró todo, qué sé yo, bueno, terminamos insistiendo, buscando, golpeando puertas, buscando conventos, hasta que viene un vicerrector de la casa y celebramos a las 10 de la noche. Pero bueno, esa era una permanente, ¿no? Una vida de oración totalmente cuidada, buscada, procurada, nunca dejada al azar, aunque sea en tiempo de vacaciones, donde sea, ¿no? Y uno lo aprendió así, digamos, lo vivió así.
no era un tema que se vaya ni siquiera a pensar, eso era lo que era propiamente el sacerdocio, así que la vida de oración permanente, que también lo he visto en algunos casos, no digo milagros, pero de tener que rezar y conseguir semejantes problemas entre los líos que se suscitaban. Me acuerdo uno particularmente, cuando pasaba algo y el padre Gandur ya estaba con el rosario rezando a la Virgen. En un momento veníamos de este viaje, en Polonia habíamos mandado cerca de, no sé si 90, 60 kilos de equipaje, y después terminamos en nivel. Entonces dice, bueno, a ver, ¿a dónde vamos? Estamos los cuatro cargadísimos de bolso, como 16 bolsos más o menos con 4. Entonces el padre Gandur se va por acá, porque lo ven más o menos libre. Y en el check-in había una señora que tiene una cara pobre, que nada amigable, y se mete ahí, y empieza a hacernos problemas, que no, que esto, que lo otro. Entonces el padre Arnau le dice, ve turco, vos nos has metido acá, así que vos tenés que solucionar esto. Por eso hubiésemos visto a alguien que la cara sea más amigable. Bueno, se pone afligido, empieza a rezar, tenemos que ir de nuevo a la oficina de Iberia, porque tenemos recontra sobrepeso, ¿no? Entonces empieza a hablar, y qué sé yo, le empieza a hablar al que estaba ahí, y le empieza a chamullar, pero para hablarle bien, dice, mire, son todos, y rezando, venía rezando porque se armaba el lío. Y se pone a hablar con el chico de la oficina de Iberia, y dice, mire, es todo material, siquiera las valijas son todo material de catequesis. De hecho, las Biblias ilustradas que tenemos para Cristo hoy, toneladas, y gratis, totalmente gratis, con cerca de 120 kilos de equipaje, totalmente gratis, ¿no? Y así en otras ocasiones, ¿no? Que verdaderamente agarraba el rosario, pedía a la Virgen y se le solucionaban situaciones así del momento, ¿no? Pero bueno, como un detalle, por supuesto, porque eso era siempre así, era la oración, ¿no? Otra cosa era la total disponibilidad del padre Gandur, totalmente dispuesto siempre para confesión, para un consejo, para lo que sea. Creo que todos lo conocen, ¿no? Lo han conocido así, siempre dispuesto, siempre cercano para cualquier necesidad espiritual. Era la atmósfera en que vivían, ¿no? Con el padre Gandur también, el padre Arnau también. Siempre se hablaba de la iglesia, siempre de las almas, nunca, ustedes sabrán, el padre Gandur fútbol, nada, política, nada, más que un análisis sociológico de la sociedad, del alma, de los pecados, de la situación moral del pueblo, ¿no? Pero siempre estaban hablando de cosas religiosas, siempre de Dios, y bueno, salvo las bromas, por supuesto. Y el padre Gandur, de una manera también muy particular, siempre muy involucrado. O sea, yo digo, el padre Gandur era un hombre de oración, por supuesto, pero ni ermitaño ni carmelita, por supuesto. Así que era siempre metiéndose, involucrándose, viéndole la cara a alguien si estaba triste, si hacía así. Lo que también tiene su lado jocoso, porque en los viajes, una vez que salimos de Italia, que él manejaba el idioma, era una olla a presión, ¿no? Era una olla a presión, no podía hablar con la gente, bromear, que él por la calle iba siempre así. Entonces una vez que él hablaba solo con nosotros, pero se suscitó un montón de anécdotas muy graciosas porque quería hablar inglés, francés y no le daba. Pero bueno, si hay tiempo las cuento después en esa beta políglota del padre Gandur, que da para mucho tiempo. Pero bueno, y después sobre todo es involucrarse también con los pobres, verdaderamente de corazón y hasta graciosamente, meterse, hablar con los pobres, preguntarle, a tal punto lo hacía, sin ningún reparo de nada, que en Buenos Aires, en la casa del clero, parábamos siempre en la casa del clero cuando pasábamos por ahí, sé que íbamos en Mercedes de Tucumán para un viaje. En la casa del clero tiene al lado la parroquia del Carmen, y ahí siempre había gente sentada pidiendo, siempre. Entonces él por ahí ya los saludaba, los conocía 1 o 2 días, ¿ve? hasta que el padre Gandur llegó a pedirle plata a la gente pobre. Porque en la esquina de Rodríguez Peña y Córdoba había una farmacia. Entonces para ir a pesarse tenía que poner una monedita. Y cuando no tenía le fue a hablar a la mujer esta chica que tiene una monedita, pues te devuelve. Era así, era un corso andante, pero bueno, verdaderamente no tenía ese reparo y la total falta de respeto humano. No estoy diciendo novedades, pero pasa que uno lo ha vivido. No tenía ningún tipo de respeto humano. Por eso también interactuaba con la gente, se metía con cualquier problema. Y con el padre Arnau tenían, bueno, por esa profunda amistad,
tenían códigos. Como ustedes saben, las tías del padre Gandour, la madre Goya, todo eso era un sistema de códigos que no sé si todo el mundo lo conoce, pero la madre Eufrasia, bueno, era un sistema de un diálogo codificado con el cual entre ellos hablaban y se entendían y tiraban indirectas, a veces muy directas, pero eran estos personajes que usaban, pero siempre atentos, siempre metidos, siempre dando mensajes. Si no podían directamente, que no le faltaba, no tenía pelo en la lengua, por supuesto, si no podía, no correspondía, se lo daba indirectamente a través de la madre Goya, la madre Paisiu, las tías que tenía el padre Gandour. Entonces, pero bueno, esa falta de respeto humano también es muy edificante, ¿no? Es decir, estamos para esto y punto, o sea, sin miramientos, ¿no? Bueno, habría miles de anécdotas. Yo creo que una es muy graciosa y muy particular, que fue, no digo en qué diócesis, pero se hablaba mucho, por esto lo contaba el padre Gandour, el padre Arnau, lo repetía, ¿no? Se hablaba mucho de los pobres, y donar a los pobres, y vender las riquezas de la iglesia y los pobres, y salieron propuestas de vender los cálices y vender las cosas sagradas. En esa reunión de clero, entonces el padre Gandour, con toda la seriedad obvia que tenía siempre, dice: no, yo quisiera proponer un gesto profético del clero. Dice: ¿por qué no vendemos todos nuestros autos y los donamos a los pobres? Silencio absoluto en la sala, cambiaron de tema, ya nadie proponía vender cálices ni custodia para los pobres. Muy gracioso, pero bueno, siempre con mensaje espiritual, nunca era una chabacanería, una tontería para divertirse. Las indirectas también, ¿no? Si venía una persona que no estaba bien compuesta en la vestimenta, che, y tu tía, la resfriadita, ¿no? Ese tipo de cosas para que se entienda el mensaje, ¿no? O las afligiditas, o las cardíacas, ¿no es cierto? Las hipertensas, siempre era siempre un mensaje de decir: bueno, para, no te empantaneo, o tal cosa, no te preocupes, o no hay que estar, no hay que bajar ese momento. Pero bueno, era siempre así, ¿no? Creo que habría muchísimas cosas para hablar, ¿no? Pero como dije, también la alegría permanente, y siempre es involucrarse, siempre estar hablando de la iglesia, siempre preocuparse de las almas. Era un ambiente, como digo, un ambiente en el que vivía con naturalmente el padre Gandour, Arnau y el padre Gamieles también. Bueno, el padre Germán hizo referencia a que se armaban batallas generacionales. Cuando visitaba el padre Jorge, veníamos nosotros, él iba a él, o aún antes de irnos a Buenos Aires, entonces inmediatamente empezaban con ese código ellos dos se entendían y empezaban a hablar del clero joven. Entonces ellos son el clero joven y ahí caíamos nosotros, y no estaban hablando precisamente bien. Entonces empezamos a poner a la defensiva, ya empezamos a entender la misilística, entonces empieza ya la defensa. Me acuerdo una de las chanzas era que ya se embalantonaba el padre Gandour y por supuesto el padre Nauta se unía al padre Gandour, se agremiaban los dos y el padre Gandour le dice al padre: a ver si estos che Beato, a ver si estos van a dar la vida por la iglesia como lo hemos dado nosotros, decía así. Bueno, y el padre Germán Lúcido le dice: ¿qué? Si miren lo que nos han dejado ustedes. Y ahí está mi reacción. Bueno, trabajando haciendo la catequesis, viendo cómo trabajaba el padre Gandour en la capilla, la catequesis, cómo iba creciendo todo el 2 de septiembre, me tocó ver los frutos de dos facetas de él que ya le habrán visto, el cansancio. Como dijo el padre también, el tema de la oración, la vida de oración, la prioridad de la oración. Varias veces cuando venía antes de ir a la catequesis pasaba por la parroquia y él estaba rezando, otras veces me tocó estar ahí en la capilla con él y él estaba rezando frente al Santísimo. La centralidad eucarística. A la vez veía el padre Arnau que hacía la adoración eucarística, empezaba los jueves. Después nosotros fue
En Mercedes fue eso, fue todos los días, y hubo un año en que el Padre nos dijo ya 2 veces al día, la adoración eucarística, hasta el día de hoy, por gracia de Dios. Pero el Padre Gandul frente al Santísimo, escribiendo las cosas que hacía para Cristo Hoy, toda la centralidad que tenía la capilla cerca de su habitación, era su centro, ¿no? Se notaba que era su centro. Y además se veían los frutos porque veíamos al mismo tiempo cómo crecía el apostolado que hacía en el Divino Niño, ¿no? Cómo iba creciendo, y después como contaba, este terreno hemos conseguido, hemos puesto al Divino Niño mirando, y ahora ya nos han dado el terreno, y ahora hemos puesto acá, hemos puesto a hacer esta novena, y ahora hemos conseguido esto, necesitamos la donación de esto, y me he ido y lo hemos conseguido. Y después el Padre no me contaba, porque a veces él se iba a pelear los precios. Bueno, cómo se hacían las cosas de a poquito y peleando el ladrillo, por decirlo así, y sacaban adelante las cosas, ¿no? Bueno, eso fue altísimamente edificante, una persona tan alegre, a la vez tan centrada en la Eucaristía. Y como decía el Padre Germán, ¿no? Eso de que él llamaba la atención con su voz y que se metía en los temas. El Padre no nos contó una vez en un avión, bueno, sabíamos de esa beta, podemos decir, de la afinidad con la realeza del Padre Gandul. Entonces, bueno, hay varias anécdotas en el avión con el Padre Gandul, ¿no? Esta nos cuenta el Padre Arnau, que el Padre Gandul se le toca sentarse al lado de un pastor protestante finlandés, que también como el Padre Gandul tenía un vozarrón. La cuestión es que todo el avión escuchando lo que hablaba el pastor protestante con el sacerdote católico. ¿Y qué decía el Padre Gandul? ¿Y cómo está la reina de Finlandia? Todo el avión escuchando, y el pastor: no tenemos reina. ¿Qué tiene la reina de Finlandia? Interesada por la realeza europea. Bueno, hubo, creo que hemos contabilizado 3 veces que quedó callado el Padre Gandul, una de esas era esa, ¿no? Otra vez fue en la parroquia San Martín de Porres, el coro le hace un canto: mire Padre, cantamos, y empezaron a cantar. Y entonces el Padre Gandul al terminar dice: no, ahí se han equivocado, han pronunciado muy mal el latín. No, Padre, era en inglés. Ahí lo vi callado el Padre Gandul, lo había atrapado. Y otra fue en Mercedes, estaba en una tertulia, una conversación, y estábamos a hablar en temas de historia de la iglesia. Y entonces el Padre Gandul lo mira al Padre y dice: sí, porque hubo muchos papas jesuitas, ¿no? No, ninguno, le dijo. No, ninguno. Esto antes de Francisco, ¿no? No, ninguno. Y quedó callado el Padre Gandul. Cada uno conocerá las otras veces. Pero después en el avión, me acuerdo una conmigo. Nos dan los pasajes y estaba el Padre Arnau, el Padre Gandul, y había un asiento al lado, pero mi asiento era mucho más atrás. Digo: Padre, no me puedo estar con ustedes, me mandaron atrás. Vos vení. Vos sentate, déjame, vos sentate. Pero Padre, no, vos sentate. Me siento. Y empezó el Padre: y con todo así, todo tremendo, digo: Padre, parecía en serio. La cuestión es que yo viajé todo el tiempo al lado del Padre Gandul, nadie reclamó el asiento. Y otra que es con el Padre Germán, nos subimos, nos sentamos atrás, bien el fondo, y por supuesto él bicachando, le decíamos en la jerga, digamos, bicachando, mirá, haciendo comentarios en directo, todo estaba jocoso el Padre Gandul. Y bueno, sí, jocoso, y bueno, vamos en el avión, turbulencia. Bueno, ahí conocimos que tenía miedo. Entonces, él estaba en el medio de nosotros dos. Nos miramos: esta es la nuestra. Porque, claro,
Entonces, siempre haciendo renegado de más, siempre, y de repente turbulencia. No, esto picando frente al arco. Entonces era una turbulencia y yo ¡ay! Y una coordinamos, ya la situación ya se ponía muy dramática, no sé cómo, era preferible hacerlo renegar al padre Gandur que sufrir nosotros. Que en el momento los dos lo agarramos de un lado y del otro, la turbulencia, ¡ay! ¡Dejá de joder! Ya no se pudo contener. Por eso me tocó verla con él y en otra, con miedo, el padre Gandur, porque él a veces le tenía miedo a los perros, por lo menos que la que me tocó ver. Y el padre no lo sabía muy bien, ¿no? El padre no tenía cómo incomodarlo al padre Gandur, hacerle cambiar de tema. Bueno, tenían sus modos entre ellos dos, ¿no? Entonces, una estábamos en Bariloche, hacíamos esa caminata larga, así que, y él iba cantando. Bueno. Y en una iba todo jocoso, el padre Gandur, así alegre. Entonces íbamos hacia el almacén, que lo conocíamos al almacén, y sabíamos que en ese almacén habían dos perros terribles, dos Akita, y el padre no los ve. Como ve que el padre Gandur se adelanta para entrar al kiosco, y el padre no. Los Akitas son suaves con los humanos, tremendo entre ellos, entre los perros. Y se levantan los Akitas, se vienen y nos encaran a nosotros, y por supuesto el padre Gandur, así derecho, y viene el ladrido de ahí, lo agarra, y el padre Gandur que venía así, chiquitito, así, ay, cómo no me descostilló de risa del padre Gandur, verlo al padre Gandur así, ¿no? Bueno, y también hay en Bariloche varias anécdotas, ¿no? Hay una vez el padre Gandur me golpeó a mí, me pegó. Era un pegador, ¿qué habré hecho? No, nos juntamos con un fraile dominico que estaba ahí y estaba, no me acuerdo si estaba el padre pero éramos varios del clero, por decir, seminaristas. Entonces el padre Arnau dice, vamos a hacer vísperas juntos, y el padre Arnau divide el coro. Entonces, liturgista, cantor, padre Arnau, divide el coro, pone el padre Arnau, el padre Arnau con el padre Germán, cantan muy bien, y otros que cantan bien, y le dejan al padre Gandur conmigo. Entonces, bueno, yo estaba en la lucha, digamos, de tratar de ver qué significa cantar litúrgicamente. Y entonces empezamos a rezar y el padre Arnau pone todo cantado. Y entonces era el coro una estrofa y el otro coro la otra. Y el que dirigía el coro de nuestro coro era el padre Gandur. Y entonces cuando empiezo a escuchar al padre Gandur, porque encima la melodía del padre no las pone difíciles, y el padre Gandur se empieza a ir las notas a cualquier lado, y yo no podía creer lo que estaba escuchando. Yo era seminarista y digo, me empieza a reír, pero así reírme alivosamente, y el padre Gandur, ¡pum! ¡Cállate! Él no se aguantaba tener que cantar, y la bronca que habrá tenido el padre Arnau. Y además que yo me estoy riendo al lado. Bueno, y otra así también, yo viendo al personaje, el padre Gandur, yo también me salía mi parte, ¿no? Mi parte jocosa. Entonces, estábamos yendo a una peregrinación, y esa era otra vez que me pegó el padre Gandur. Soy un seminarista golpeado. Íbamos a Tierra Santa, y había miedo, había tensión en el grupo de peregrinos y la gente, porque había habido atentados. Estamos hablando del 2001, enero 2001, en septiembre fueron los atentados de las torres. Y cuando llegamos al aeropuerto, estaba por aterrizar,
todo lo que es una situación de aterrizaje y ver en el aeropuerto lleno de aviones de combate, y además se te pone cerca un avión de guerra. Después con el tiempo, después de las 2 torres, se da cuenta para qué estaba el avión cerca, ¿no? Entonces, en esa situación de tensión, yo me puse muy nervioso, me pongo muy nervioso, con miedo empiezo a reír. Es una reacción rara, pero me acuerdo que grito: ¡todos vamos a morir! No sé por qué me sale así, toda la gente, todos los peregrinos, todas chicas 90, 60, 90 años cada uno, empiezan a gritar todo el avión gritando, los peregrinos nuestros. Y entonces el padre Gandur estaba al lado mío. ¡Pum! Un codazo. ¡Cállate! ¿Qué hace? Y después me demanda con el padre Arnau. Le dice: decile algo, le decía al padre, yo venía con el padre Arnau. Y como yo iba de proyecto, de posibilidad, de futuro, seminarista, entonces estaba entre algodones, entonces el padre Arnau no me decía nada. Sí, después ya después, y yo me aprovechaba de la situación. Bueno, ese fue el otro golpe del padre Gandur. Pero, bueno, por decir, la alegría de verle al padre Gandur me contagiaba así, ganas de bueno, lo extrovertido. Después yo me tuve que moderar por mi propia cuenta, porque decía, bueno, no, eso es hay gente que para eso, y el padre Gandur nomás, así que... después tengo una anécdota que conté en la revista. Hay una que es, como el padre Gandur solía llamarlo al padre Arnau por teléfono a San Martín de Porres, se hacía pasar por variedad de tipos de personas. Cada llamada era una persona distinta, ¿no? Entonces a veces se hacía pasar por cualquiera, a veces ponía voz de mujer, a veces se hacía pasar por un obispo o por un monseñor. Entonces, cuando el padre no se fue a Merced en Buenos Aires, también cada vez que lo llamaba seguido al teléfono fijo, bueno, que se atendía yo. Hola, está el padre Arnau, una voz distinta, rara, así. ¿Quién habla? Monseñor tanto. Ah, padre Arnau, monseñor. ¿Cuánto? No lo conozco. Bueno, monseñor viene rápido. Hola, ah, ¿qué hace Turco? ¿Cómo andás? Me miraba el padre Arnau, monseñor, dice. Bueno, entonces, digo, este no me las tiene que hacer de nuevo. Al tiempo llama el teléfono y escucho una voz rara. Hola, está el padre Arnau. Y digo, este es el padre Gandur. Algo que le duele al padre Gandur. Le digo, no, al padre Arnau lo hemos mandado a ordeñar las vacas. Pero cuando nosotros vamos a Merced de La Pampa, y La Pampa es vaca, entonces era que nosotros los jóvenes a él, el cura grande, le vamos a mandar a ordeñar las vacas. Y eso le decía a él todo para las peleas que hacían. Entonces, no, el padre no nos mandó a ordeñar las vacas. Te vamos a mandar a ordeñar las vacas a vos, sinvergüenza. Ah, padre Gandur. Paso por el padre Arnau. Bueno, al tiempo suena de nuevo el teléfono. Hola, ¿está el padre Arnau? El padre Gandur, cantado. Y digo, no, al padre Arnau lo hemos corrido de la casa y los jóvenes hemos tomado el poder. Y se hace un silencio. Y escucho, ¡uy, no sabía! Perdón, ¿quién es? Monseñor Polti. Justo hablamos un obispo en la casa, el obispo de Santiago, está en Tucumán. Así que, no, monseñor. Ya lo llamo. Y después, bueno, ya lo tiene el padre, yo digo, pero ¿qué ha pensado cuando le he dicho eso? Ay, es que hoy se escucha cada cosa. Ahora estoy acostumbrado a cada cosa escuchada. El clero joven. Bueno, ahí también hay en Mercedes, que me viene a la cabeza,
de la cocina, yo salía temprano al seminario, empezaba a las 8, tenía que salir a las 7:30 en bicicleta, 3 kilómetros a la corrida, el frío pampeano, un tucumano acostumbrado a 43 grados, era el frío pampeano al seminario, a la corrida, en bicicleta, y estaba la cocina y desayunaba con el padre Arnau, y al lado de la cocina estaba una habitación donde dormía el padre Gandur cuando nos visitaba. Entonces estaba la visita. Y entonces estábamos conversando con el padre Arnau y le digo, el padre Gandur estará a esta hora, 7:30 de la mañana, 7:20 de la mañana. Y él aparecía en escena mucho más tarde, ¿no? Después de bañarse, todo un rito que hacía si no funcionaba. Entonces, pero 7:20, le digo, padre Gandur estará durmiendo, estará escuchando. Y queda decirme, padre, no sé, hagamos la prueba. Entonces le digo al padre Arnau, usted pregúnteme por qué anda mal el microondas. El día anterior el padre Gandur se quería hacer un café, metía una cosa, la bote de café con agua, que tenía el resto de ese papel aluminio, y entonces el microondas empezó a hacer una chispa, y no, le saqué. Entonces le digo, padre Arnau, usted dígame por qué anda mal el microondas. Con voz normal, ¿no? Entonces el padre Arnau dice, che, Mauro, ¿qué le pasa al microondas? ¿Qué? No, es que ayer el padre Gandur me dijo, ¡deja de hablar! Entonces el padre Gandur se mató de risa y los fillos medio corriendo así. Bueno, a mí me encantaba chanzar, pero bueno, se nos hacía casi un deporte cada vez que iba a Merced, tratar de dejarlo callado era la misión nuestra, ¿sí? Y él sabía que estábamos ahí atentos a verlo cómo lo agarrábamos el padre. Era muy divertido estar. Bueno, después hay una cosa que nos contó el padre Arnau, que, bueno, por el padre Arnau nos enteraban muchas cosas, del seminario, los apodos que tenía él, que le hacían, las bromas que él hacía, que pasaba a veces, que él fumaba. Antes del seminario y después un tiempo, y después dejó, fue muy heroico. Porque él se acuerda en el seminario estaba haciendo una máquina de escribir, arremangada, sotana, y después dejó. O sea, realmente hizo una obra muy grande de sacrificio. Pero bueno, muchas anécdotas nos lo contó el padre Arnau. Una es cuando se quedó encerrado en la casa del clero en Buenos Aires. Ustedes no saben eso. Hay que solamente hacer composición del lugar, ¿no? Y imitar lo que hizo el padre Gandur le daba. Como él se dejaba la llave, la mitad de la llave en un lugar, en otro lugar, baja de la casa del clero porque tenía que estar en el avión, tenía que estar en el aeropuerto a las 6 de la mañana, baja de la casa del clero en Buenos Aires, tiene 2 puertas. Entonces para llegar a la calle y una intermedia. Entonces él baja, la intermedia no necesita llave. Entonces él baja la corrida como todos, baja, abre la primera puerta, baja una escalera, llega a la llave que da a la calle, necesita la llave para abrir la puerta esa, se da cuenta que se le dejó en la habitación, se da vuelta y se termina de cerrar la otra puerta. Y ahí quedó entre 2 puertas. Ustedes tienen que imaginarse lo que habrá hecho el padre Gandur para que del 5.º piso se despierten las monjas y baje alguien a abrirle después de 40 minutos más. Bueno, la cuestión es que llegó tarde al aeropuerto, perdió el avión. Bueno, hizo del padre turco y consiguió otro avión a otro lugar que le quedaban después 200 kilómetros, que después consiguió una combi o no sé cómo, un taxi, como lo cuenta el padre, nos contó el padre, ¿no? Que iba con unos yanquis. Iba con unos yanquis y hablando con voz fuerte y medio gritoneando los yanquis, y iban en la misma ciudad donde iba el padre Gandur, había conseguido para ir. Y la cuestión es que ya el padre Gandur, entre que no entendía, eso era lo peor, no entendía y hablaba fuerte y quería rezar. Entonces estaba con el breviario y los yanquis que así medio gritando, y el padre Gandur en un momento, "Hello, good morning, goodbye". Las 3 palabras que sabían. Y el resto del viaje todo en silencio. Se callaron todos los yanquis. Ahí se dieron cuenta que
no sabían con quién estaban, qué podía pasar con este personaje. Bueno, se mataba el dice el padre Arnau. Después otra que también el padre Arnau venía así como aventándose, se le hacía pasar papelones. De alguna manera se provocaban, se asusaba uno al otro, ¿no? Esto en la peregrinación también van en la Catedral de Sevilla, hay un coro de los canónicos, y entonces donde se rezan todos los días laudes, los sacerdotes, digamos, de alguna manera como los decanos, que son como los jefes de los decanatos, entonces sacerdotes o vicarios, rezan ahí. La cuestión es que, bueno, además de una iglesia bellísima, que es lo que es la Catedral de Sevilla, ese coro maravilloso, cada asiento tallado en madera, es único cada asiento, ¿no? Bueno, hay un asiento en ese coro de los canónicos que está con reservado para el rey. Cuando el rey, toda la historia de los reyes españoles, cuando van a Sevilla, hay un lugar donde solamente el rey se sienta, ni los canónigos, ni el obispo tiene su sede, pero ahí está el asiento del rey. Bueno, viene el padre Arnau, nos cuenta, que visitando ahí la catedral, el padre Gandour le dice al padre Arnau: a que voy y me siento en el asiento. Y por supuesto el padre Arnau, que le dice: no, Turco, no vas a hacer eso. Peor. Ya estaba sirviéndose el padre Jorge, va y se sienta, ¿no? Y cruzando las piernas, todo así. Y se habrá acercado a alguien de ahí, un gallego, que está sentado en el asiento del rey. Y le dice al padre Gandour, y el padre Jorge: ¿y qué? Si yo soy sacerdote, profeta y rey. Y el gallego le dice: estás loco. No podía con la vergüenza ajena. ¿Cómo ha sido capaz Turco de hacer eso? Bueno, yo quisiera un poco para culminar, y después para hacer dos cosas. Algo que un poco ha sido mi testimonio de haber con Cristo hoy, no sé cómo llamarlo, llevar no sé cómo decirlo, porque el padre Gandour y el padre Arnau eran el alma de Cristo hoy. Yo cuando inicié como periodista, trabajamos los dos, veía el padre Gandour, el padre Arnau. Cuando muere el padre Gandour, hacerle un homenaje en Cristo hoy, el padre Gandour. Y después cuando muere el padre Arnau, tener que continuar con la obra de la publicación, ¿no? Hacer también un homenaje al segundo día después de la muerte del padre Arnau, que es sorpresiva, tener que hacer de repente uno no podía con uno mismo, el propio dolor, y tener que hacer un homenaje a un grande. Bueno, un poco también fue el hecho ese, cuando despedí al padre Gandour, hacer un homenaje al padre Gandour, que lo hicimos con el padre Arnau. Una parte, me acuerdo que de esa nota fue, quiero ver si se puede leer un poquito, pero fue como mostrarle al padre Gandour en el multifacético padre Jorge. Pero el título lo habrá puesto el padre Arnau, diciendo cómo era su capacidad de interpretación de los carismas, de vivencia, su vivencia universal de la iglesia, ¿no? Y entonces pusimos en Cristo: como sacerdote ejerció en la arquidiócesis de Tucumán desde su ordenación sacerdotal, o sea, diocesano. Por su ascendencia libanesa pertenecía al rito maronita católico. Por su elección era sacerdote agregado del Opus Dei. Por su carácter alegre y fogoso fue un distinguido miembro y motivador de una comunidad carismática denominada Comunidad de Convivencia con Dios. Por su gran amor y por la cantidad de cursillos de cristiandad que dictó, se sentía él cursillista. Por su doctorado sobre Eucaristía en España, por su profunda devoción y defensa de la Santísima Eucaristía, por fundar el primer templo tucumano de adoración eucarística. Los que lo conocieron lo recuerdan como un sacerdote eucarístico.
Hay que tener títulos para poder ser un sacerdote eucarístico. Por su piadosa y constante devoción a la Virgen, por las grutas dirigidas, retiros predicados, sermones y oraciones en honor a la Madre de Dios, también se lo recuerdo como sacerdote mariano. Colaboró grandemente con el movimiento familiar cristiano, con la llegada y expansión del camino neocatecumenal, con la promoción del culto a la Divina Misericordia en la provincia. También tiene una capilla, colegio. Algunos decían que por su modo de interesarse en muchos temas a la vez, podía estar en 2 lugares o más a la vez. Fue un compañero desde el inicio del oratorio de San Felipe Neri en Tucumán. Y aún durante su desarrollo en Buenos Aires. Por su alegría lo identificábamos como un nuevo San Felipe Neri. Fogoso predicador en sus homilías y en los retiros. Algunos decían que tuvo una curia parroquialicia o mini diócesis, ya que en su jurisdicción parroquial llegaron a vivir y colaborar entre 6 y 8 sacerdotes simultáneamente. Y su parroquia tenía la administración de al menos 6 templos: sede parroquial La Caridad, San Antonio, con residencia de sacerdotes, Divino Niño, Nuestra Señora del Rosario, San Nicolás, Divina Misericordia, San Expedito. Además de una casa de retiro y el templo de adoración eucarística perpetua. Por su capacidad de unir voluntades, fue también varias veces nombrado jefe de su decanato sacerdotal. Fue varios años rector del seminario y su impronta quedó en muchos sacerdotes. Este texto que pusimos primero en Cristo Hoy, también lo agregamos a una reseña del Padre Jorge, que nos pidió en su momento la senadora Liliana Negre de Alonso, en 2013, esta heroica senadora que llevó adelante el combate contra el mal llamado matrimonio homosexual. Entonces, porque ella quería hacerle un homenaje al Padre Jorge, allá en el Senado de la Nación. Entonces, hicimos una reseña, bueno, lo que ustedes ya saben, toda su vida, capilla, obras, todo el Padre Gandul, pero bueno, le agregamos entonces al Padre Gandul esta parte de su multifacético Padre Jorge. Y ahora, sí, para terminar al menos al lado mío, algo que me pasó a mí en el seminario, porque el Padre Gandul fue muy importante, muy importante. Yo tuve una situación en el seminario, una profesora pone un ejemplo, en filosofía, estoy hablando segundo de filosofía, son 4 de filosofía y 4 de teología. Nos pone un ejemplo, la materia era cosmovisión cristiana del mundo y la historia. Y esto también es aplicable a ustedes, a la vida de ustedes, el discernimiento de ustedes. Adáptenlo en sus propias vidas. La persona nos hace el ejemplo adaptado a lo que estamos viviendo. Nosotros seminaristas, estábamos en el seminario. Estaba entrando al seminario, por decirlo, una horda salvaje, comunista, anticatólico, que vienen quemando iglesias, matando todo lo que sea el clero. Sacerdotes, seminaristas, lo que sea, destruyendo y matando. Así viene. Entran al seminario. En el seminario solo estoy yo, o sea, está yo, lo decía así a cada uno, seminarista estoy yo, y un chico enfermo. Tengo tiempo para hacer una sola cosa. ¿Qué hace? Esa pregunta la profesora cambió mi seminario, mis varios años de seminario. Porque el agua inmediatamente se dividió entre rescatar el Santísimo o rescatar al seminarista enfermo. Y básicamente el agua se dividió en todo entre la profesora, que era rescatar el Santísimo, conmigo, y mi compañero con el chico enfermo. Y la profesora tratando de hacerle entender. Y fue tan dramático que los chicos se enojaron con la postura de la profesora, buscaron apoyo en los sacerdotes, de autoridad, y lo consiguieron. Llevaban la discusión a todas las clases, en ese año y los años siguientes. Y bueno, cuando estaba la profesora defendía su postura. Cuando no estaba la profesora, salían ellos y yo salía a defender a la profesora. No, la profesora salía a defender la Eucaristía. Y por supuesto era yo el que
quedaba yo. La profesora iba a dar clases y volvía, y yo quedaba como el compañero en la oveja negra, ¿no? Y bueno, ha sido una pesadilla al punto que ese tema en el último encuentro, después de la cena de egresado con un sacerdote de otra diócesis lejana de donde estábamos, lo último que me quiere decir es eso: chao, vos y tu epítito sois Eucaristía. Para decir cómo llegó hasta ese punto, ¿no? Esa discusión y la postura. Pero yo me acuerdo que en medio de ese debate, yo, el padre Arnao, el padre Germán, y cuando lo converso con el padre Gandur, como para tratar de encontrar el argumento del doctor en Eucaristía, todo, él me dio así en el clavo, exactamente en el clavo, en el punto crucial, diciéndome: fíjate que en el Código de Derecho Canónico está muy clara la valoración. La Iglesia hace una valoración y el Código la reconoce. Un homicidio, cualquier sacerdote lo puede perdonar. Cualquier sacerdote. Un atentado contra la Eucaristía, una profanación del Santísimo Sacramento, solamente el Papa. No cualquier sacerdote, tiene que ser un sacerdote delegado, tener que tener una delegación de la Santa Sede para absolver ese tipo de pecados. Para decir que la Iglesia tiene una valoración. Cuando dije eso en el curso, por supuesto que era dirimente, total, un argumento dirimente, pero bueno, ahí es donde se me viene todo encima a mí. Pero bueno, pasé a ser el enemigo del curso, más o menos. Pero bueno, también por el padre Gandur uno aprendía a no tener respeto humano, y a buscar a Cristo, a buscar a entender la Eucaristía por lo que sea. Lo importante era el Señor. Pero tienen que también pensar, porque eso nos hace ver un poco también la situación de la Iglesia, ¿no? Yo siempre dejo pensar, mis compañeros, muchos de ellos son sacerdotes. Entonces la valoración y la presencia de la Eucaristía hoy es, en algunos, como aquel que me discutió en el último momento y me dijo: un epítote soez sobre la Eucaristía. Lo digo así por los niños. Entonces, el tema de tener la capilla de adoración eucarística, cuidar la adoración eucarística, el respeto a la hora de recibir la Eucaristía en la boca, no es en balde. Todo lo que ha hecho el padre Gandur a favor del culto eucarístico es fundamental. Hoy es fundamental. Hoy tenemos un obispo en Estados Unidos que dice: estos son los puntos esenciales de la fe de la Iglesia y hay que cuidarlos. Y entre ellos está la institución divina, los sacramentos, la presencia real, verdadera y sacramental de Cristo en la Eucaristía. Están diciendo: mantengámonos firmes en esto porque lo que se viene es tremendo. Entonces, de alguna manera, ustedes son legatarios de una obra de sacerdote que con su obra eucarística es verdaderamente profeta y que les constituye a ustedes pilares para sostenerse en tiempos tremendos. A veces comenzábamos recién, decimos: qué bien que lo han hecho el padre Gandur y el padre Arnao. Han dejado los pilares y ellos están disfrutando de Dios y nosotros estamos ahí teniendo que agarrar para sobrevivir, ¿no? Bueno, agarrémonos de esos pilares, ¿no? Vivamos intensamente en la Eucaristía, porque en torno a la Eucaristía, o sea, es Dios entre nosotros, ¿no? ¿Cómo lo tratamos a Él? Como lo tratamos a Cristo. Y la fidelidad eucarística es lo que justamente se quiere atacar y sacar, ¿no? Entonces seamos legatarios de toda la herencia del padre Gandur, principalmente en este punto. Bien, bueno, habría un montón de cosas para contar y graciosísimas también, pero solamente quería terminar con esto. La relación con el padre Arnao, con el oratorio, con Cristo hoy ha sido más que un hecho, una dinámica permanente, ¿no? Un involucrarse permanentemente, todo lo que sea de la Iglesia, todo lo que sea apostólico, era mencionarlo y ya estaban opinando, ya estaban aportando continuamente, ¿no? Y creo que es también un signo, y lo recuerdo, el padre Argañarás, el padre Arnao, el padre Gandur, el consumirse en la entrega, hasta el agotamiento, o sea, jamás proyectar unas vacaciones, algunos días de descanso para seguir hablando y seguir rezando, pero era una conciencia total de entrega, ¿no? Hace poco, en un retiro de la Divina Misericordia, hablando justamente sobre la misericordia, citaba a San Francisco de Sales, que dice:
es hacerse cargo de la miseria, permitir que entre en el propio corazón la miseria, la necesidad del otro. Eso es misericordia, acoger en el propio corazón la miseria del otro, la necesidad del otro. Y lo contrario de la misericordia no es la justicia, sino la indiferencia. Bueno, en estos sacerdotes, gracias a Dios, hemos visto ese continuo hacerse cargo de la crisis de la iglesia, de los problemas de los demás. Padre Gandur se echó cargo de muchísimos sacerdotes para ayudarlo, se implicaba, trataba de aconsejarlos, hasta bueno, vivir, ¿no es cierto?, hacerle un tiempo de sostén, de contención, pero permanentemente, ¿no? Y por ahí vamos conociendo sacerdotes que verdaderamente lo aprecian, lo veneran, han recibido muchísimo de él, los ha marcado a fuego en el seminario, su época de rector y fuera también en la diócesis, ¿no? Creo que ese es uno de los grandes mensajes, además del mensaje eucarístico, el entregar la vida, ¿no? Gastar la vida, morir verdaderamente agotados, enfermos, agotados, pero en el servicio al pie del cañón. Muchas gracias. Terminamos con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le agradecemos al Padre Germán y al Padre Mauro, que son, por así decir, hijos espirituales de dos hermanos sacerdotes que han tenido una trayectoria apostólica fecunda, que pueda continuar después en la historia. Si es por anécdota, como ustedes pueden, yo desearía ahora en un instante hermano que me tenga una santa envidia, porque algunas veces coincidíamos un día de descanso en la casa del padre Argañarás, que también falleció, y estaba el padre Arnau, el padre Gandur, y era para sacar balcón, ¿no? Era para sacar platea, ¿no? Así que, bueno, así que le agradecemos nuevamente a los padres, ¿no? Entonces nos da la bendición, padre Germán. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias.